Mi nombre es M.A. del Refugio Cerratos Arellano, más conocida en el barrio como Cuquita. Soy la cronista del mismo barrio. Voy a platicar tantito de lo mucho que es lo hermoso de mi barrio. ¿Lo quieren contado? ¿Lo quieren platicado o lo quieren como un cuento? Como un cuento. Pues entonces, ahí tienen ustedes para bien saber y yo para mal contar, que el vino se hizo para los borrachos, el pan para los muchachos y el salvado para los puercos machos. Mi hermoso barrio estaba, y les voy a platicar, estaba compuesto de muy poquitas calles. Éramos seis calles que comenzábamos con el callejón del Garambullo, el callejón de Comonfort, antes la calle del Rebuzno. Seguía la calle de Rayón, conocida antes como la calle de la Sirena, que hasta la fecha todavía se conserva mucho, porque incluso los taxistas los conocen mejor por la calle de la Sirena que por Rayón. Está también de allí, sigue La Unión. Enseguida sigue Gómez Farías, que antes era el callejón de canteras. Eso era lo que abarcaba, y estaba entre Galeana y Mártires de Tacubaya, que era lo que abarcaba nuestro barrio. Entre el barrio entre Galeana y Mártires de Tacubaya teníamos nuestra capillita, que está entre Galeana y Comonfort, que es la iglesia de la Santísima Trinidad. En este barrio tenemos dos fiestas. En la de mayo, que es la de la Santísima Trinidad, antes se hacía en mayo, que siempre caía en los últimos días de mayo. Ahora últimamente, les digo, ya se ha cambiado según el calendario litúrgico, porque ahorita ya no se hace en mayo, ya se va haciendo hasta junio, como ahorita. Y en julio tenemos la otra, que es la del Señor de las Maravillas, un Cristo muy, muy milagroso. Se cuenta mucho de ese Cristo, pero se cuenta y se vio, porque en aquellos entonces muchas personas bajaban a la capillita de las calles, de los callejones, salían de rodillas hasta la capilla a pagar mandas que debían, o milagros que les hacía, porque es muy milagrosos. Esas son las dos fechas que tenemos como festividad. La festividad de aquí de nosotros, pues las hace, luego dicen que si es católica o es apostólica, y Ramona no, somos católicos porque así estamos, así nos hicieron católicos, apostólicas. Pero la fiesta se hace con lo del barrio, con las personas que cooperamos, todas cooperamos en lo religioso y en lo económico. Mira, el Señor de las Maravillas se cuenta que dicen que atrás de la iglesia había, y sí, yo todavía lo vi, un campo de fútbol. En ese campo de fútbol dicen que andaban jugando, bueno, y eso lo platicó don Juan Cantera. Dicen que andaban jugando unos niños allí atrás. Cuando andaban jugando a la pelota, que encontraron, vieron algo allí que estaba en el piso, y empezaron a ver, y empezó a salir un bracito del Cristo, que incluso estuvo mucho tiempo roto el Cristo en la sacristía de la iglesia. Dicen que los señores se fueron a avisar a la parroquia, que es San Sebastián, y vino el padre, y ya fue cuando lo encontraron así. Ya fue cuando ese es el que se venera del Señor de las Maravillas. También ese señor, don Juan Cantera, cuenta que dice que una vez ya ves que lo bajan y está el Cristo
tirado ahí, ya a la hora de que ya se terminó la fiesta y todo, que lo levantaron y lo subieron al altar, y él cuenta que dice que los que estaban allí con él lo vieron que se desprendió de la pared y estuvo desprendido de la cruz. Eso se cuenta, yo no lo vi. ¿Desde hace cuánto tienes conocimiento de las fiestas? Mira, conocimiento de las fiestas yo tengo desde que yo nací en este barrio. Yo nací el 18 de junio de 1946. Y aquí nací, aquí crecí. De aquí era lo que platicaba, cuando las fiestas era, pero bonito, bonito, porque como ahorita que salen ustedes a danzar, antes eso se ocupaba en que la música iba adelante y atrás iban con canastos como de pan, pero era donde recogían las flores. Todo el barrio cooperaba con flores para adornar la iglesia, para el mañana la fiesta, porque se pasaban toda la noche del sábado, de un sábado, para que ya amaneciera el domingo muy adornada la iglesia. Yo te estoy contando de hace 78 años. Y ya te platicaban que antes ya había fiestas. Ya había fiestas, y antes ya el barrio estaba así, con poquitas casas, porque todas las casas eran de adobe, de piedra. Pero era en sí, se decía, no, que un barrio es muy pobre, que no es cierto. Mi hermoso barrio es rico, y fue rico desde el principio, porque yo decía, bueno, ¿por qué dicen que nuestro barrio es pobre y que somos pobres? Si había ganaderos, había los de los telares, los camballeros, había los señores que hacían las sillitas aquí en Comonfort, los cobijeros, había, ¿qué más? Los lapidarios, donde hasta la fecha todavía, pero ya se pueden contar nada más como 3, 4 personas que yo conozco que son lapidarios, pero en aquel entonces sí eran varios los lapidarios. ¿De qué has sabido de milagros que se hayan contado aquí en el barrio? O sea, que los hayan contado, digo, milagros de la gente que cuente. No sabes ninguno. Híjole. No, pues los milagros yo creo que ha hecho el Señor son muchos. Porque, bueno, yo no he preguntado no he preguntado. Pero sí, como yo veía que venían de la calle de Galeana hasta la capilla, de aquí enfrente, toda la gente, aquí había mucha gente que se subía de rodillas, salía de rodillas. ¿Salían desde sus casas? Se iban desde la puerta de su casa, se salían hasta la capilla, vivieran donde vivieran. Se iban de rodillas a pagar las mandas que de los milagros que les hacía el Señor. Sí, porque en esta fiesta de la Santísima Trinidad, en esa no se hace eso. Nada más es la fiesta, pero en aquella sí iban de rodillas. No, platícanos una fiesta de tu infancia, ¿cómo se hacían? Hijo, las fiestas... O sea, cuando tú eran... No, las fiestas empezaba desde el sábado a las 2 de la tarde. Llegaba la música y corría doña Trini, que era doña Trini, la abuelita del Manzanas. Era doña Trini y don Alejo. Y llegaba corriendo, Alejo, Alejo, apúrate, que la música llegó y la fiesta ya comenzó. Con cohetes, danzas, música, al cielo, vámonos, empieza la fiesta. Y es como entre 4 o 5, era cuando te digo que se pasaba la música a recoger las flores. ¿Qué es ahorita el recorrido? A hacer todo el recorrido, que es el recorrido que ahora hacen con las danzas. Entonces va una cosa con la otra y ya está más modernizado. Pero ahorita ya no se puede contar
Ya nos quitaron los cohetes para empezar. Ya no hay cohetes. Entonces, aunque uno quiera vivir las tradiciones, desgraciadamente el mismo gobierno o no sé quién las quita. Porque a las personas les molesta los cohetes, porque a las molesta que ladre el perro, que porque todo les molesta. Pero son personas que ya no han vivido en el barrio. Un barrio está compuesto de todo lo que teníamos. Como te digo que eran como los que tenían vacas. A ti un despertar, te voy a platicar un despertar mío en mi barrio. Ah, qué felicidad. Te despertaba el mugido de la vaca, el ladrido del perro, el gallo cantaba, los pájaros cantaban, todas las casas tenían pajaritos. Entonces ese era un despertar y era un hermoso despertar. Ahora pues ya ahorita ya no todo les molesta, todo les mortifica y total. Entonces ahorita ya esas eran nuestras tradiciones. En sí nos platicaban y nos decían que este era el barrio cuetero. Porque aquí no se echaba un pedorro cohete como ahorita, si acaso se puede, se echaban de estas gruesas de cohetes. Sí, incluso Jovita esa regalaba cohete y la fiesta del Señor de las Maravillas no dejaba de traer sus mariachis. Ella era feliz con sus mariachis. Sí. ¿Qué más había en una fiesta antes de barrio? El palo encebado. Ah, y había el palo encebado que yo me trepé en uno. Sí. ¿Ganaste o no ganaste? Había el palo encebado y había el puerquito encebado. Ese lo correteaban entre todo el barrio. Y el que lo agarrara pues ya era suyo. El otro, el palo encebado lo encebaban y allá arriba le ponían todo lo que juntaban, que pedían ropa, comida, así cajas de botellas de vino, que era el que les encantaba. Y sí, y todo eso, el que ganaba pues lo bajaban y ya se repartían entre todos. Ese era el palo encebado. Los toritos, ¿no había toritos? Ese era en el castillo. Los castillos eran bonitos, grandes, para decirte que era nuestro barrio cuetero. Y salía el torito por toda la vuelta después de que se terminaba el castillo. Cuando se terminaba ya estaban salía el torito y daban la vuelta y luego lo quitaron que porque se quemaban y que porque se les quemaba su ropa, bueno, total, que nada les imbona y todo les cae mal. ¿Qué es lo que más recuerdas de aquellos? Ándale. Luego, mira, había unos juegos que incluso le estaba platicando a tu papá ahorita, de Tomasita, una señora que traía la rueda de... No era rueda de la fortuna, era la... Sí, no, era la... Sí, la ola... Era como una caja de... Sí, sí, era así, pero ¿era la ola de qué, Pepe? ¿Eh? Pero tiene un nombre. La ola... Ah, quién sabe. Sí, pero ella venía con los columpios, venía con caballitos, venía con caballitos chiquitos para niños y venía con como volantines, con columpios, pero en volante. ¿Y siempre fue muy aglomerada la fiesta? ¿Siempre vino mucha gente o...? No, de gente era bastante, mucha gente de la que todavía viene, de la que vivió en los primeros años de aquí del barrio. Como porque se empezaron a hacer las colonias acá, que Peñuelas, que Bolaños, que todo, compraron terrenos y ya se fueron a vivir por allá, pero en estas fechas ellos regresan.
Hasta las fechas siguen viniendo. Hasta la fecha hay personas que siguen viniendo. Vienen a la Sí. fiesta a pagar sus mantas. Y te digo que te platico que nuestro barrio era riquísimo porque había quien tenía vacas y de allí nosotros los niños se criaban con la leche de las vacas, porque estaban las vacas de Fileis, estaban las vacas de Don Márgaro, y luego acá abajo estaban las vacas de Don Domingo, y luego más abajo estaban las chivas de don este señor, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese señor. Pero había mucho ganado. ¿Mm? Había mucho ganado. Había mucho ganado. Doña Victoria también, la mamá de Pedro, el de aquí arriba, Martínez, ese también tenía muchas vacas. Fíjate, las vacas de don Domingo era lo que es la tienda de Chilita, hasta la esquina. Todos eran vacas. Luego, todos te digo, o tenías que madrugar por la leche o te quedabas sin ella. Ya no. Y luego la cambaya. La cambaya, las personas se vestían con la cambaya que se hacían en los telares. Sí, sí. Te digo que desde que platicabas, me preguntabas de don Pedro Quevedo. Don Pedro Quevedo era un señor que tocaba violín. Su esposa se llamaba San Juana. Y ya cuando se iba a llegar la fiesta, decía que quién quería salir en la fiesta, y pues todos los jovencitos los íbamos a ensayar con él. Y me acuerdo que tocaba el violín y empezábamos. Ay, es que a mí no me gusta, no me pongas con fulanito porque está bien feo. Mejor dame a sutanito. Y entonces ya cada quien escogía su pareja, en ese salíamos Pedro Mata, esta Carmen, yo. Y me acuerdo que con el violín, para salir de su casa hasta la Trini, bailábamos un rato, nos íbamos otro rato a descansar y regresábamos hasta que ya se quemaba el castillo. ¿Qué canciones bailaban? ¿No Pues, te acuerdas? Sí, bailaba, no te iba a platicar que cuando salíamos de allá empezaba así, ese era el paso. No, pues éramos felices nosotros bailando. ¿No tenía nombre las canciones? No. ¿Nada más eran sones? No, él tocaba con, pues sí, pues debió de, pero él ponía la coreografía, eso sí. Y había el señor que te platiqué, Florencio Segura, era el que tenía uno de los primeros talleres, bueno, no de los primeros, porque cuando yo vi ya todos tenían talleres. Nos regalaba a todas las mujeres, a todas las niñas, nuestra tela para que hiciéramos nuestra falda, y todos salíamos con nuestra falda de cambaya. Nos comentabas que nada más era ese día y ya. Sí. O sea, nada más participaban en las fiestas de aquí de la Trinidad. Sí, nada más. No salíamos. Nunca se quedaron con ganas de, vamos a ir a otro lado. Así. No. ¿O no los invitaban? No sé, pues no, como que cada barrio tiene cada barrio tiene su qué sé yo. Las fiestas del centro siempre han sido UTS, ¿ves? Entonces, nada que ver con lo que tenemos nosotros en un barrio. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que, para empezar, el ambiente. En el centro las personas no les puedes echar mucho cohete de lo que te platico, porque se molestan. Entonces, y nosotros no, a nosotros nos vale. Sí, es mi barrio y para mí fue lo máximo. Y sigue siendo. Aquí nací, aquí me crié, aquí me casé y aquí moriré. ¿Y qué? Pero también ahorita se hacen bonitas. Y más ahorita con las danzas que traen. Hoy vinieron como 5. Yo, bueno, más o menos conté como 5 danzas.
aparte de la música. Entonces, ese es un cambio que yo ni siquiera me lo imaginé. Simple y sencillamente, el cerro que está acá de Paté, yo jamás en mi vida me imaginé que iba a haber esos edificios que estoy viendo ahorita. Si en mis tiempos, cuando yo era chiquilla, que llovía como ahorita está lloviendo y cayendo, me acuerdo que era el cerro, vi el cerro, y decía mi papá, allá anda una bruja. ¿Y por qué no está la bruja? Era una bola que se hacía como de lumbre y volaba así y caía acá. Y esa era una bruja. Y en aquellos entonces se dice que sí había seguido se morían los niños chiquitos que porque decían que las había chupado una bruja. También tiene mucha fama las brujas. Las brujas, hasta, fíjate, esa es otra historia, porque acabándose todo el barrio era hasta la calle de Garambullo. Después para allá seguían las brujas, que también era una casa muy bonita, parecía un castillo, y todo lo despedorraron. Y ni le hicieron gran cosa, porque lo dejaron así. Pero estaba muy bonito ese castillo y todo lo demás era el cerro, que le decían el Moro. El cerro del Moro. El Moro, que era de Garambullo hacia arriba, que era donde vivía el Chango. Era un muchacho que estaba medio, y le decían, así le decían el Chango. Le decían el Moro y en esa subidita le decían el Alta Subida. El Alta Subida, y ya de ahí era todo lo que era el cerro, que donde allí había, pero muchas de estas sábilas. Qué bonito se veía el cerro. Cuando floreaban todos, era un maravilloso de las sábilas. Había colas del diablo, que ahora quién las conoce. Eran unos cactus, pero unas espinotas. ¿Qué pasaba si se te pegaba? Ándale, esa era la cola del diablo. Y había la cola del diablo, había granjenos, había garambullos, había... ¿qué otro había? Era un vil cerro. Y en medio del cerro estuvo toda la vida, desde que yo era chiquilla, una palma grandísima, que la quitaron cuando entró la cartonera. Llegó una que hacía cartón para techos, y compraron ahí donde pasaba la sequía, que venía de Álamos, que venía la sequía que pasaba por aquí abajo, y fue cuando empezaron a subir. Ellos subían los cartones que hacían y los tendían en todo el cerro ese, y fue cuando la quitaron. Se decía, todo mundo platicaba y decía que en esa palma había dinero. Yo nunca lo vi. Ya que estamos de aquel lado, ¿por qué le pusieron roncopollo a la calle? El roncopollo, sí, eso sí, ya no. Es más antiguo, más presente, más. Ya es de ahorita. No, ese es de ahorita. No, antes no era roncopollo, no. Pero sí era Paso. Sí, era Paso. Pero no tenía el nombre. Y sí hay una historia chiquita del roncopollo. No sé, no. Pero nunca me he puesto a investigar. Yo me enteré que se llamaba. Ajá, ándale. Sí, porque yo nomás me acuerdo de todo lo que había aquí, y todo lo que después hubo cuando todo el agua que venía de la norita, que así le decían antes, ahora ya son los Álamos, era la norita donde venía toda esa agua, y toda esa agua aquí en el Moro, en el Cerro del Moro, había plantíos de garbanza, y ese hilito de agua iba a dar hasta la hacienda de la Laborcilla. Pero antes de entrar a la déjame que te cuente, pero córrele porque nos gana.
Mira, Cuéntanos. y después de que salíamos del Cerro del Moro, era el Mezquital, que todavía ahorita que abrieron su carretera, por donde pasan ahorita camiones y todo eso, que es Álamo, pues, haz de cuenta que entrabas a una selva, porque estaban los mezquitales grandísimos, te metías entre ese y se oscurecía. Ah, pero qué bonito se veían cuando ya estaban todas las vainas verdes, unos las tenían verdes, otros las tenían rojas, y ese camino te llevaba directo a la hacienda de la Laborcilla. Según esto platica acá don Pepe el Hugo, que él trabajó en la Laborcilla. Entonces, muchas personas trabajaron en la Laborcilla. En su mayoría eran artesanos. Que eran los que hacen las sillitas, no sé cómo se llaman esos señores. los Gutiérrez. Los Gutiérrez. Ajá. Esas eran las sillitas de los caballitos, pero en chiquito, que la vendían mucho cuando bajaban aquí los trenes. En ese entonces funcionaba la estación. La estación Y la estación del ferrocarril, y esa también estaba muy bonita, y después ya la privatizaron. Que era cuando bajaban los trenes que traían silbatitos de San Juan de los Lagos y aventaban a puños, corríamos nosotros a la carrera a agarrar los silbatitos. Pero en aquel entonces los trenes eran de vapor. Hijo, veíamos venir un tren y córrele porque te bañaban toditita. Sí. Y luego ya cuando llegaban y se paraban ahí en la estación, que andaban vendiendo changos, café, tacos de moronga. Sí. Y todo eso era lo de... No, pero... Y eso es de lo poquito que uno se acuerda, sí. No tienes uno que... No ves que mi papá era Juan, mi mamá era Juana. Y siempre decía, en Juana puse mi nombre y en Juana la he de acabar. Y si me caso con otra, Juanita se ha de llamar. Y si no, mejor me quedo viudo o casto. Y luego se quedaba pensando, no, mejor me quedo viudo porque de casto me infla el diablo. Y así como ese, hay muchos, sí. O sea, muchos dichos y dicharadas. Por ahí tengo algunos que se decían en aquel entonces. No, y él era aguador, camballero, peluquero. Era un todólogo y en las noches nos llamaba, después de que se acababa la novela de Chucho el Roto, con un silbato, agarraba el silbato y andábamos todos jugando, corriendo. Y corríamos porque ya iba a empezar el cuento. Íbamos y le decíamos, ya don Juanito, ya está, ya vamos a... No, deje que se acabe mi novela, escuchar mi radionovela. Ajá. Y luego ya corríamos, no, pero todos querríamos correr a la carrera para quedar aquí junto de don Juanito, porque y empezaba así como yo les empecé a decir. Ese era su empiezo de los cuentos. Y jamás nos los dejaba terminado. Eso para mañana. Y seguía. Que el cuento del gato con botas fuertes vuelan más que el aire, decía. Ha de ser entonces ahorita el cuento de... El gigante de las botas. Irás y no volverás. El palacio de Irás y no volverás. Muchos que nos contaba. No sé si se los sabía o los inventaba, pero él nos contaba los cuentos y ahí nos tenía escuchando los cuentos que toda la noche nos contaba. ¿Algo que nos quieras agregar de aquí del barrio, una anécdota, algo de aquí? Pues algo que tú quieras exponer. Pues otro oficio que había en las mujeres era hacer tortillas. Hacían las tortillas y se iban a vender al centro. Y casi todas con sus tascalotes. Aquí hay una señora de aquí de Galeana que decía que hacía ¿qué? 30 cuartillos. El cuartillo equivalía a 1,5 kilos. ¿Cuántos kilos hacía? 30. Eran tascalotes que salían a vender. Doña Julia también llevaba sus tortillas a vender.
Ese era otro oficio que tenían las mujeres. Y también estaba en la cambaya, tenían que hacer las canillas y los cañones. Entonces, esa era maquila que se daban en los talleres de las cambayas. Te daban el hilo y las canillas y los cañones para trabajarlos en tu casa. Porque eran muchos los talleres que había aquí de cambaya. Uh-huh. Pues algo con lo que te quieras despedir. Mira, yo en mis crónicas que he hecho, siempre me despido así. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Yo camino por mi barrio muy feliz con mi pobreza, y como no tengo riqueza, tengo mucho, pero mucho corazón. Así me despido yo en mis crónicas. Y aquí estoy para servirles. Y ahora que me acuerde, porque ahorita me ando juntando con uno que todo se me olvida. Pero sí, mi barrio es mi barrio y muy bonito mi barrio. No lo cambio por otro, aunque fuera más bonito. ¿Cómo se llama tu barrio? El barrio de la Santísima Trinidad, más conocida por la Trini.